Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase, cápsula de optimización lineal avanzada. En esta ocasión empezamos un nuevo capítulo. Ya dejamos de lado el capítulo de propiedades matemáticas del OLP y vamos al capítulo de cómo resolver el OLP. ¿Ya? Y en particular esta semana vamos a estudiar el famoso método simplex. ¿Ya? Y vamos a ver lo más básico. ¿Ya? Entonces, en esta clase, a pesar de que les acabo de decir que terminamos el capítulo 2, vamos, el primer tema que vamos a estudiar acá va a ser lo que nos quedó como en el tintero de la semana pasada, que es entender un poquito mejor este corolario de Minkowski. ¿Ya? Más que demostrárselo en general, vamos a verlo en un ejemplo. ¿Ya? Como segundos tópicos que vamos a ver en esta clase, o en esta semana, no solamente en esta cápsula, primero los 5 temas que quedan se relacionan al método simplex, pero en particular los siguientes 4 se relacionan a algunas propiedades de la forma estándar simplex que nos permiten entender mejor cómo movernos de un vértice a otro vértice, por ejemplo, y saber cuándo este vértice es óptimo o no. ¿Ya? En particular, dada la forma estándar, vamos a entender cómo se escriben los vértices para la forma estándar. ¿Ya? Tiene una forma muy particular que es que funciona bien desde el punto de vista algorítmico. ¿Ya? Ahí vamos a ver por qué. ¿Ya? Después, una vez que sabemos que son los vértices, vamos a definir lo que son las bases, las variables básicas, las variables no básicas, que nos permiten escribir esta forma estándar en una forma que también es bien útil para poder caracterizar o entender el algoritmo simplex. ¿Ya? Y después, dado todo lo visto anteriormente, vamos a ver cómo se crean las condiciones de optimalidad para saber cuándo el vértice es óptimo o no. ¿Ya? Y después vamos a ver lo que se llama cambio de base. ¿Ya? Las bases van a representar vértices. Entonces, cuando estamos en un vértice que no es óptimo, nos gustaría movernos a un vértice que tenga un mejor valor. ¿Ya? A veces eso no va a ser posible. El vértice nuevo va a tener el mismo valor de la función objetivo. Pero la idea es seguir moviéndose con lo que se llama cambio de base. ¿Ya? Y finalmente, vamos a juntar todo lo visto en las secciones anteriores y vamos a tratar de entender mejor que el método simplex, cómo funciona en la práctica, y lo vamos a ver en un ejemplo también. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver también que el método tiene 2 fases. ¿Ya? Y en realidad la fase 2 usa todo lo que vimos antes acá. Esencialmente esto es más relacionado con la fase 2, porque la fase 1 es como hacer la fase 2 de cierta forma. Ustedes, bueno, si no lo han visto antes el método simplex, o si no lo recuerdan, van a entender todo en un par de horas más, digamos. ¿Ya? O un par de videos más, digamos, un par de videos más. ¿Ya? Entonces, empecemos con lo que nos quedó en el tintero del capítulo 2. ¿Ya? ¿Y por qué creo que es importante? Porque son propiedades matemáticas que tienen consecuencias algorítmicas. ¿Ya? Entonces, empecemos a ilustrar este corolario, más que mostrarlo. Y primero, fíjense, o para recordar de qué se trata de esto, teníamos este poliedro. Ya estamos este LP, digamos, que es maximizar esta función lineal z transporte x en este poliedro. Y este corolario nos decía, si es que miramos lo que está abajo, ¿ya? Esencialmente 2 cosas. Primero nos decía que las direcciones que están en el cono de recesión, o en el recession cone, nos sirven para saber o aprender cuándo un problema de optimización es acotado o no. En el sentido si el máximo es más infinito o es un máximo que un número finito. ¿Ya? Valga la redundancia. Entonces, eso es importante porque quizás en un algoritmo, si nos movemos de un vértice a otro vértice, quizás en un momento, al intentar movernos a otro vértice, en lugar de movernos en un segmento, nos vamos a ver un rayo. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a ayudar esta propiedad. Como segunda cosa, nos dice y que es fundamental para el método simplex, es que si es que la región factible, o sea, el poliedro, tiene vértices y tiene una solución óptima, digamos que no se va a más infinito, entonces va a haber sí o sí una solución óptima que es un vértice. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el corolario. Y fíjense que tengan en mente que esto es un corolario
súper general, sirve para cualquier poliedro, ¿ya? Y en particular, entonces sirve para cualquier LP. Entonces, en particular, la parte 2 nos dice que podemos resolver cualquier LP con el método simple moviéndonos de un vértice a otro vértice, ¿ya? Eso es esencialmente la idea, el espíritu, ¿ya? Y como les dije, vamos a ver esto en un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver es el ejemplo que ustedes ya conocen por el, eh, por el quiz 8, ¿ya? Y más que fijarnos en la función objetivo, quizás mejor fijémonos en el poliedro, en la región factible, ¿ya? Que este es el poliedro que llamamos P. Perdón. ¿Ya? Y también, como estamos hablando del recession con, que lo vamos a llamar C, ¿ya? Hablamos también del recession con, ¿ya? Que bueno, son las mismas restricciones, salvo que las constantes uno las pone todas en cero para poder escribir la descripción. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos esas ecuaciones? Porque queremos dibujar todo, ¿ya? Entonces ahí está P dibujado, ¿ya? Dibujamos P. Y en particular yo quiero remarcar cuáles son los vértices. Está este vértice que es el 0,5, ¿ya? Y el vértice que es el 4,0, ¿ya? Si quieren podemos darle un nombre, es decir que B1 es el 4,0 y B2 es el 0,5. Son los vértices del poliedro. ¿Por qué ponerle nombre? Porque después va a escribir menos después. Esa es la única razón, ¿ya? Ahora, fijémonos el recession con, y ahí está dibujado el cono. Quizá no se ve tan bien, así que vamos a remarcar los rayos extremos, ¿ya? Son los rayos extremos del cono, ¿ya? Y para poder identificar a cada rayo, recuerden que podemos tomar cualquier ponderación positiva que esté en ese rayo. Y bueno, como a mí me gustan los números enteros, yo prefiero tomar ponderaciones que me den números enteros. Por ejemplo, para el rayo que está ahí, vamos a tomar el punto 5,1, ¿ya? Y para el rayo que está más abajo, que es como más fácil, porque es el rayo que es el eje X, la parte positiva del eje X, y ese rayo que me quedó ahí va a ser el rayo 1,0, ¿ya? Más fácil en el sentido que tiene una pura componente, ¿ya? Y recuerden que dado que tenemos esto, uno puede decir que C, a ver qué dice, C en realidad es el cono generado por estos rayos extremos. Llamémoslo, para escribir menos, R1 y R2, ¿ya? Voy a llamar a este lo voy a llamar R1 y a este que está acá lo voy a llamar R2, ¿ya? Arbitrariamente, ¿ya? Entonces la idea es que esta fórmula que puse arriba, ¿cierto? Nos dice que cualquier punto en el cono se escribe como combinación cónica de estos rayos, ¿ya? Y para ilustrarlo, tomemos por ejemplo este punto que está acá, ¿ya? Que es el punto 11,1, ¿ya? Que es, si uno lo escribe como vector, o sea, perdón, lo dibuja como vector, es ese punto que está ahí, ¿ya? Y podemos ver que efectivamente uno puede escribirlo como combinación cónica de los rayos extremos. ¿Por qué? Porque uno puede avanzar 1 en la dirección R2, ¿ya? Y después avanzar 6 en la dirección que da el otro rayo extremo R1, ¿ya? Entonces uno concluye que ese 11,1 se escribe como 1 por R2 más 6 veces el R1, ¿ya? Ustedes pueden ahí comprobar que justamente les da esa suma que está ahí, esa combinación cónica de vectores les da justo 11,1, ¿ya? Ahora, esto fue como un precalentamiento para recordar cómo se escribe P. Por el teorema de descripción geométrica, dado el poliedro, yo lo describo como desigualdades. Uno puede encontrar de alguna forma los vértices, ¿ya? Y los rayos extremos, tal como hicimos ahora en el dibujo. Y uno puede decir que cualquier punto en P se escribe como combinación convexa de los vértices más una dirección en el cono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede, acá en el dibujo, si queremos marcar o ilustrar lo que era el convex hull de esos dos vértices, justamente
esta línea, porque son dos vértices, entonces obtengo un segmento al tomar la combinación convexa, ¿ya? Supongamos que eso es una línea. Y bueno, ahora lo que me dice acá es que cualquier punto se escribe como alguien en ese convexal y alguien en el cono, ¿ya? Y por ejemplo, uno podría tomar este punto que está por acá, ¿ya? Yo sé que ese punto se escribe como este punto en el convex hull, ese punto que está en el segmento, ¿cierto? Más esta dirección que está efectivamente está en el cono, ¿ya? Entonces, si uno quiere escribirlo de forma matemática, uno puede decir que cualquier x en P, digamos, si x está en P, entonces podemos escribir el x como lambda 1, perdón mi caligrafía, el lambda 1 por el vértice 1, más lambda 2 por el vértice 2, más, digamos, mu 1 por el radio extremo 1, más mu 2 por el radio extremo 2. ¿Ya? Uno puede escribir así. ¿Ya? Y esa es una combinación cónica, ¿cierto? De R1 y R2. Bueno, porque estamos haciendo con lambda 1, lambda 2 mayor que 0 y sumando 1 porque es una combinación cónica. Y los mu, combinación convexa, la de los lambda, la de los vectores B1, B2. Y como es combinación cónica los rayos, uno puede escribir mu 1, mu 2 mayor que 0. ¿Ya? Son sumas no negativas, positivas de esos rayos extremos. ¿Ya? Uno puede escribir de esa forma, o bien si uno quiere escribirlo de forma un poco más resumida, o bien uno puede escribir déjeme repetir, para x en P uno podría escribirlo el x como, de nuevo creamos la suma de los combinación convexa, ¿ya? Más, en lugar de escribir esa suma explícita del punto de un punto en el cono, lo vamos a escribir como, de hecho, aún más resumido, vamos a escribirlo como un R, ¿ya? Con, lambda 1 es lo mismo que antes, mayor que 0 y combinación convexa, suman 1. Y el R, en lugar de escribirlo explícitamente, vamos a simplemente decir, digamos que este es el R, y lo único que podemos decir del R entonces es que está en el cono generado por R1 y R2. Que bueno, esto es igual al cono C, que era el recession con dp. ¿Ya? Entonces partamos explicando este corolario, ¿ya? Y lo queremos entender por qué las direcciones de recesión son como un certificado de ser el problema de optimización, max c transpuesto x sujeto a x en P, ¿cierto? Es infinito o no, ¿ya? Entonces, para ello, tomamos cualquier x en P y ese x en P, uno ya sabemos que lo podemos escribir así, más un R, ¿ya? Con, vamos a volver a escribir, para que nunca se nos olvide, esta combinación convexa, ¿ya? Y lo que podemos hacer, como ya sabemos que este x se escribe como esa combinación, uno puede decir que c transpuesto x es lambda 1 por c transpuesto b1 más lambda 2 por c transpuesto b2 más c transpuesto sr. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a aprovechar del hecho de que de los lambda se refiere a una combinación convexa. En particular los lambda no pueden ser muy grandes, ¿ya? Son los dos no negativos y los dos suman 1, entonces no pueden ser números muy grandes. Entonces queremos acotar el valor de c transpuesto x, vamos a acotarlo, y para ello vamos a decir que c transpuesto x es menor o igual, ¿ya? Que lambda 1 por el máximo de c transpuesto b sub 1 y c transpuesto b sub 2. Solo estoy acotando c transpuesto b1 por ese máximo, ¿ya? Y lambda 2 por, ahora acoto c transpuesto b2, lo voy a acotar por el máximo entre c transpuesto b1 y c transpuesto b2, ¿ya? Y aquí me queda c transpuesto r nomás.
¿Ya? ¿Y por qué? Porque hice esto, es porque ahora me queda factor común, ¿ya? Que es ese punto que está ahí. Queda factor común, y me falta una coma ahí. Entonces puedo decir que esto es c transpuesto x es menor o igual bueno, que el máximo entre c transpuesto b1 y c transpuesto b2, ¿ya? Más c transpuesto r. ¿Por qué? Porque bueno, lambda 1 y lambda 2 me suman 1, entonces cuando factoricé, eso fue lo que me quedó, ¿ya? De hecho, esto es una igualdad con respecto a lo que está arriba, ¿ya? Entonces, recuerden que queremos maximizar, ¿ya? Queremos maximizar, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esta expresión es que el valor, perdón, con el destacador mejor, el valor de la función objetiva evaluada en cualquier punto es menor o igual que evaluar la función objetivo en el vértice que tenga mayor valor de función objetivo, ¿ya? Esto, bueno, si conocemos el C, yo les podría decir quién tiene el mejor valor óptimo, ¿cierto? Más cuánto vale la función objetivo evaluada en algún punto del cono de recesión, ¿ya? De hecho, eso no lo voy a decirlo. Recuerden que el R está en C, que es el recession con DP, ¿ya? Por lo que está atrás, en la página anterior. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ya? Recuerden además que si uno pondera o si uno le suma R por cualquier ponderación positiva, esto también es un punto factible, ¿ya? Y esto es lo que quiero ilustrar acá, ¿ya? Entonces tenemos el punto X, ya que en este caso es B1, perdón, ese no es el punto X. Lo que quiero decir, tomamos un punto X, digamos que está acá, ¿ya? Ese punto X. Ese punto X se escribe como el B1, ¿ya? Más cierto radio. O sea, cierto rayo, ¿ya? Ponderado, digamos esto es un R. Entonces, ese X que está ahí se escribe como esa combinación convexa en realidad de un puro punto más este R, ¿ya? Pero yo podría tomar otro punto, digamos, punto que está por acá, en el mismo rayo, digámosle punto I, ¿ya? Punto I, y digamos que ese I es, en realidad, ese punto I es el mismo B1, pero en lugar de tomar R, lo estoy ponderando por un número, que es mayor que 1, porque me queda más grande el vector que R, ¿ya? Y en realidad eso no lo puede hacer para cualquier lambda. En realidad uno lo podría hacer para cualquier lambda positivo, para cualquier ponderación. ¿Por qué? Porque el R está en el recession con. Está en C. Y es R. ¿Ya? Entonces, lo que uno concluye es que como R está en el recession con de P, o sea en C, ¿cierto? Entonces, X más lambda R pertenece a P, a la región factible, para cualquier lambda no negativo, ¿ya? Y esto me dice a mí que en realidad, o puedo escribir que C transpuesto X es, perdón, C transpuesto evaluado en X más lambda R es menor o igual, usando lo mismo que usamos antes, que el máximo entre C transpuesto B1, C transpuesto B2, más C transpuesto, y ahora no me va a aparecer un R nomás, porque le estoy agregando lambda R, entonces C por lambda más 1, R, ¿ya? Y esto para cualquier lambda no negativo, ¿ya? Entonces, y aquí es la conclusión, ¿ya? Esto me dice a mí, como, bueno, esto, déjeme ir por partes.
esto es un número finito, o sea, esto es un número, ¿cierto? Y no depende de lambda. Este número de acá depende de lambda, ¿cierto? Esto no depende de lambda. De lambda. Y este, bueno, también es un número, pero el número depende, ¿cierto? De lambda. ¿Ya? Y en particular para cualquier lambda. Cualquier lambda no negativo yo puedo escribir esa expresión. Entonces, si el lambda yo lo hago tender a infinito, entonces esta expresión, entonces este valor que voy a marcar en verde, ese valor que está ahí, ya, esa expresión, entre paréntesis así, tiende a infinito. Ya, bueno, lo que quise decir, se me fue. Les dije que había dos casos y me emocioné, ¿cierto? Y nunca les dije los casos. ¿Ya? Entonces, caso 1. Si esta expresión, si C traspuesto al R es mayor o igual que 0, y ahora si el lambda tiende a infinito, entonces este factor que está acá, que bueno, lo escribe como lambda más 1 por C traspuesto R, si el lambda tiende a infinito, entonces el lambda más 1 también tiende a infinito, ¿ya? Y esto es un número positivo. Esto es mayor o igual que 0. Estamos asumiendo eso, ¿ya? Estamos asumiendo eso. Ahí. Y por lo tanto, toda esta expresión tiende a infinito. ¿Ya? Y ya dijimos que todos estos puntos están en P, para cualquier lambda positivo. Entonces esto me va a implicar que max de Z traspuesto X en P va a ser infinito. ¿Por qué? Porque voy a tomar una cantidad arbitraria de puntos en P que dependen del lambda, cuyo valor objetivo, ¿cierto?, se va a infinito. ¿Ya? Eso. Entonces ahora el caso 2. ¿Ya? Caso 2 sería si el C traspuesto R es menor que 0. ¿Ya? Entonces, en realidad, si el lambda tiende a infinito, este número que antes tendía a más infinito va a tender a menos infinito. Entonces, en realidad, si quiero maximizar, ¿cierto? Me conviene un lambda no muy grande. Maximizar. Elijo mejor lambda tendiendo a 0. ¿Ya? Porque yo no quiero, o sea, si miramos la fórmula que me quedó, el Z puesto por, bueno, si quieren, pues, la expresión lambda más 1, ¿cierto?, por Z puesto R, es menor o igual que 0, en este caso. Antes era mayor o igual que 0 y tendía a infinito, y ahora como es menor o igual que 0, si el lambda lo va a tender a infinito, esto va a tender a menos infinito. Y como quiero maximizar, no me conviene irme a menos infinito. ¿Ya? Entonces lo que uno puede decir, que tengo poco espacio, pero entonces implica que, digamos, en realidad el máximo no sea infinito, sino que el máximo debe ser traspuesto X, X en P, como esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que está acá vale para cualquier punto X en P y para cualquier R en la session con, me va a decir, como quiero en realidad el lambda tendiendo a 0, en realidad lo que va a ser al final es que esto va a ser menor o igual que el máximo entre Z puesto de 1 y Z puesto de 2.
Porque en realidad quiero hacer hacer que desaparezca esa expresión que acompaña al z transpuesto r. O sea, no quiero que aparezca esta expresión. Quiero tomar un x que no tenga esta componente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque z transpuesto r es negativo, o menor o igual que 0. Eso es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, la expresión que va a tomar, el x que me va a servir, que va a tener mayor valor objetivo, va a ser un x que no tenga ninguna componente en el reception con. Entonces, el x va a estar solo conformado por los vectores, por combinación convexa de los vectores v1 y v2. ¿Ya? Ya, quedó medio un poco desordenado, lo siento por eso, pero esa es la idea. Entonces, mirando la session con, hay dos casos con respecto a qué pasa con mi función objetivo, ¿cierto? Recapitulando. Un caso, si ese de aquí hay un pequeño error en el sentido de que este es mayor estricto que 0, porque quiero que tienda más infinito. Si fuera 0 no me sirve, ya que era menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, como les dije, mirando la función objetivo C, ¿cierto? Y el reception con, una dirección de la reception con, hay dos casos. Si es que existe alguna dirección que es positiva, entonces yo puedo encontrar puntos cuyo valor objetivo tiende a infinito. Recuerden que esta fórmula era cualquier punto. Y por lo tanto el optimizar y tratar de calcular el máximo era infinito. ¿Ya? Por otro lado, si se ha puesto t por r, para cualquier r en la reception con, siempre menor o igual que 0, si quiero maximizar me conviene no tener esta componente de r, cualquier x. ¿Ya? Y por lo tanto el máximo en el poliedro va a ser igual o menor o igual si quieren, que el máximo, solo considerando los valores de la función objetiva evaluada a los vértices. ¿Ya? Entonces eso uno se refiere con que estos puntos en reception son certificados de unboundedness. ¿Ya? Ahora, finalmente, para esta cápsula, vamos a usar lo que usamos antes. O sea, los dos corolarios, estas dos partes se relacionan harto. Entonces, bueno, déjenme recapitular. Estamos resolviendo máximo z transpuesto x perteneciente a p. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir un poco para que se entienda mejor. El caso 1, z transpuesto r, vamos a escribir mejor. Existe un R en el reception con tal que se ha puesto R es positivo. ¿Ya? Y en este caso vamos a repetir este argumento, pero un poco mejor escrito. ¿Ya? Entonces, el punto, digamos, cualquier punto nos sirve. El punto B1 más lambda R, ¿ya? Pertenece a P para todo lambda mayor o igual que 0. Pues, bueno, el vector B1, que es el vértice de P, uno de los vértices, pertenece a P, y R pertenece a la reception con. Y por definición de la reception con, recuerden que la reception con es una dirección de unboundedness dentro de la región factible. Entonces me puedo mover infinitamente a partir de ese rayo, que fue lo que vimos acá. ¿Ya? Entonces efectivamente hay que escribir B1 más R. Y acá uno lo cambia, digamos, o puede cambiar a B1 más lambda R. Esa está completamente contenida hacia el infinito, si en el P. ¿Ya? Entonces tengo eso. Y bueno, por todo lo que hemos hecho antes, si calculo el valor objetivo de este punto, llamémosle X. Entonces, el valor objetivo va a ser z transpuesto B1 más lambda por z transpuesto R. Y esto va a tender a infinito si es que el lambda lo hacemos tender a infinito. ¿Ya? Recuerden que esta expresión vale para cualquier lambda no negativo, entonces lo puedo hacer tender a infinito. ¿Ya? ¿Y por qué vale? ¿Por qué es infinito? Es porque, bueno, esta componente no depende de lambda, entonces no importa. Esta parte se está yendo a infinito
y esta parte es un número positivo. Entonces se da efectivamente a más infinito. Y esto es lo que me implicaba, ¿cierto? Que el máximo, si quiere un caso malo, este máximo es infinito. ¿Ya? Y esto lo pude hacer siempre y cuando existía este certificado de unboundedness. Entonces R is an unboundedness certificate. Unboundedness, ya me disculpan, pero hoy día dormí un poco mal, parece. Y ando más distraído de lo usual. Es an unboundedness certificate. ¿Ya? Entonces vamos al caso 2, que son el mismo caso que analizamos antes. El caso 2 es que para todo R en el reception con, sabemos que Z transpuesto R es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces esto nos dice lo siguiente. Nos dice que como cualquier X en P, se escribe de esta forma. Esto como lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más R con lambda 1 lambda 2 mayor que 0 y sumando 1, y el R en el reception con. ¿Ya? Es lo mismo que hemos usado antes todo el rato para este ejemplo. ¿Ya? Y ¿esto qué me dice? Ahora sí que puedo concluir que me dice lo siguiente. El valor objetivo de Z transpuesto X, como uno lo puede calcular con el valor objetivo de Z transpuesto P1 más lambda 2 Z transpuesto B2 más Z transpuesto R, yo puedo decir que esto es menor o igual que lambda 1 por Z transpuesto B1 más lambda 2 por Z transpuesto B2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy en el caso en que para cualquier vector en el recession con, ¿ya? Y como R está en el recession con, yo sé que esto es menor o igual que 0, por tanto este valor es mayor. ¿Ya? Y en particular, tal como vimos antes, ¿cierto? Esto es menor o igual, lo repito acá, que el máximo entre la función objetivo evaluada a los dos vectores. ¿Ya? Entonces esto es menor o igual que el máximo en la función objetivo evaluada en esos dos vértices. ¿Ya? Y esto implica que en realidad el máximo, bueno, voy a decirlo y después vamos a volver a explicarlo. Me dice que el máximo de Z transpuesto X en P es de hecho igual al máximo entre evaluar la función objetivo en estos dos vértices. ¿Ya? ¿Y por qué esto es cierto? Es porque recuerden que esto lo hicimos, esta expresión o este cálculo lo hicimos para cualquier X en P, porque cualquier X en P se escribe en esa forma. Por tanto, el valor de la función objetivo Z transpuesto X en cualquier X en P es menor o igual que evaluar la función objetivo en alguno de los vértices. Por tanto, ese máximo tiene que ser alcanzado en alguno de los vértices. ¿Ya? Y esto termina la explicación que lo quería. En realidad, esto es lo que quería contarles. Y no sé por qué. Bueno, me mareé. ¿Ya? Y les pido disculpas por el desorden de la primera parte, pero yo creo que esta parte se entiende mejor. ¿Ya? De hecho, aunque no lo crean, tuve que dejar esto por segunda vez porque la vez anterior lo expliqué aún peor. Así que no sé qué pasó, pero ojalá lo hayan entendido. ¿Ya? Esto termina la cápsula de ahora. ¿Ya? Entonces, a partir de la próxima cápsula es el método simplex.